Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que también corresponde a fortalecer nuestra expresión oral. Quizás muchas veces te has visto enfrente de algunos tipos de momentos donde están contando diversas situaciones, ¿cierto? Cosas que de pronto acaban de ocurrir o que están sucediendo. O incluso muchas veces, ¿cierto? Has visto noticias y ves cómo en las noticias, ¿cierto? Nos transmiten cierta información y nos van contando qué fue lo que sucedió. Pues precisamente vamos entonces a reforzar nuestra expresión oral desde la transmisión de las noticias. Partamos por entender qué es una noticia. Pues una noticia es un relato sobre un tema que está ocurriendo en la actualidad, que es veraz, que es verídico y que además tiene un interés público, es decir, que nos interesa a todos o que por su dimensión vale la pena sacarlo a relucir para que todos conozcamos acerca de ese tema. ¿Qué es lo que se busca ahí? Dar información acerca de ese tema o acerca de ese hecho que estamos nosotros narrando, con la intención de que los demás también conozcan y estén informados y a su vez, pues de alguna manera nos brinden una opinión y esa opinión les permita esclarecer diferentes hechos o situaciones con lo que está ocurriendo en el medio. Entonces, las noticias, como pueden ver, son muy importantes. Generalmente, una noticia, ¿cierto?, responde a muchos interrogantes, como qué fue lo que sucedió, a quiénes les pasó eso, dónde fue que sucedió, cuándo fue que sucedió, cómo fue que sucedió, por qué sucedió eso. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de un derrumbe, entonces empezaríamos a indagar, a investigar o seguramente en la noticia que escuchemos, probablemente vamos a encontrar la respuesta a todos estos interrogantes, precisamente porque las noticias buscan brindar información lo más veraz posible. Porque también decimos que lo más veraz posible, porque en realidad, cierto, se parten de versiones distintas de cómo distintas personas de pronto vieron o tienen de pronto el conocimiento sobre lo que ocurrió. Entonces, por lo general, el periodista debe indagar mucho a través de diversas fuentes para conocer en realidad cuál es la información y de esta manera tiene la responsabilidad de transmitir una información que sea contundente, que sea veraz, que sea muy articulada a la realidad, sin aumentar información que de pronto no responde a lo solicitado o por el contrario, sin omitir información que de pronto también puede ser esencial para la noticia. Por eso cuando nosotros estamos encargados de esta misión tan importante que es la de transmitir una noticia o transmitir o informar a los demás sobre algo que está ocurriendo, tenemos una responsabilidad muy grande y es la de dar a conocer en forma adecuada la información. Bueno, muchas veces seguro que has visto estas noticias en los periódicos. Estas noticias a su vez pues tienen unos elementos, unas partes. No puedes colocar así por así cada información, sino por el contrario, pues digamos que guardamos una estructura para que todas las personas tengan la posibilidad de conocer la información y entenderla en el mismo lenguaje. Lo primero que siempre nosotros o vas a encontrar es un titular. El titular es el título de la noticia. En el titular es donde te dan a conocer, ¿cierto?, de qué trata la noticia y de alguna manera te cautivan o te llaman la atención. Aquí en este titular nosotros tenemos Muere Gabriel García Márquez, un genio en la literatura universal. Cuando nosotros leemos este titular automáticamente nos inquietamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo así se murió Gabriel García Márquez? Pues bien, eso es lo que busca hacer el titular, llamar la atención, cautivar y centrar o focalizar el punto esencial de la noticia. Hay unos datos, un subtitular que es como una frase que va como contundente, un poco más sintetizada, que va contando qué es lo que ya ocurrió. Y en esa frase, por ejemplo, dice el escritor y periodista colombiano fallece en la Ciudad de México a los 87 años. Obtuvo el Nobel en 1932 gracias a obras como Cien años de soledad. ¿Ves? En ese subtitular damos a conocer de una manera muy breve todo lo que ocurrió o más contundente.
El cuerpo de la noticia, ¿cierto? Por su parte, lo que hace es que desarrolla cierta información sobre la noticia, pero de una manera más detallada. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, desaparece uno de los grandes escritores, el escritor de obras como El amor en los tiempos de cólera, El coronel tiene quien escriba, El otoño del patriarca, Las crónicas de una muerte anunciada, y nos va contando un poco, por ejemplo, la historia de él, qué fue lo que hizo, que nació en Aracataca, Magdalena, cómo se convirtió en un Nobel de la literatura, por qué es tan importante o por qué duele tanto, digamos, su pérdida. Entonces, a través de esa información que ya es más detallada en el cuerpo de la noticia, pues contamos todos los detalles de lo que ocurrió. Y quizás nosotros, ¿cierto? Como lectores, pues lo que vamos a buscar es esta información para podernos documentar muy bien. Si solo nos quedamos con el titular, pues nos perdemos todos los detalles de la noticia. Entonces, si tú como periodista, como encargado de transmitir la noticia, solamente cuentas o dices muere Gabriel García Márquez, pero no cuentas quién era, qué fue lo que hizo, cuáles fueron, digamos, sus reconocimientos, por qué es tan importante, pues de alguna manera no estás brindando una información completa. Y la idea, mis amores lindos, es que cuando ustedes se tengan la capacidad de contar algo, porque contar una noticia no solamente es lo que aparece en el periódico o lo que aparece en la televisión, sino también todo lo aquello que puede ocurrir a su alrededor. Si de pronto, ¿cierto? Un gatico está atrapado en un árbol, ahí tienes la responsabilidad de contar qué fue lo que pasó y ahí es donde empiezas a informar a los demás sobre lo que ocurrió con ese evento. Por lo tanto, ahí es donde estás empezando a contar una noticia. Veamos esta noticia, dice se celebra el Día de la Tierra. En un día soleado en el parque, los niños pudieron divertirse con varias actividades que motivaban a respetar la naturaleza. Con la presencia de unos 10.000 personas se celebró el Día de la Tierra el domingo en el parque. Este gran evento sirvió, según los organizadores, para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En un día soleado en el parque, los niños pudieron divertirse con varias actividades que motivaban a respetar la naturaleza. Jugaron con los materiales biodegradables, pintaron, cercaron, crearon con material reciclable diferentes actividades. Uno de los lugares más visitados fue el centro de la ciudad, donde los niños vieron animales, chicos y grandes, estuvieron en contacto con estos animales y de alguna manera pudieron observar el zorro, el pudú, entre otras especies, ¿cierto? Creando conciencia a través del peligro de la existencia, de la extinción de estos animales, y en este caso no se sigue, digamos, con ese cuidado y respeto por la naturaleza. Entonces miren cómo a través de esta noticia, ¿cierto? Estamos contando un evento que ocurrió, ¿cierto? Donde se buscaba generar conciencia precisamente en el Día de la Tierra. A su vez nos dan información de cómo fue que lo hicieron, ¿cierto? Entonces nos dicen que hicieron juegos, que hicieron miles de actividades para buscar que los niños se sintieran cautivados y atrapados por esto. Entonces, mis chiquitos bellos, la idea, mis amores lindos, es que nosotros también, así como tenemos la capacidad de analizar y leer o entender o escuchar una noticia, tengamos la capacidad también de transmitir o informar noticias, cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y contarlas a otras personas para que también estén informados. La información es muy valiosa, pero es muy importante que esa información sea veraz, sea contundente y realmente sea muy acertada en lo que nos está diciendo. ¿Qué preguntas podemos hacernos para poder nosotros realmente contar efectivamente una noticia? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo fue que sucedió? ¿A quién fue que le ocurrió? ¿Dónde fue que ocurrió este hecho? Entonces, si nosotros tenemos esta noticia que dice rescate de 2 gatos en el Parque Alegría, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo un rescate. ¿Cuándo fue que sucedió? Aquí nos lo dice, ¿cierto? El domingo por la mañana. ¿A quién le ocurrió? Especialmente, ¿cierto? Ocurrió en un parque y le ocurrió a 2 gaticos, ¿cierto? ¿Y dónde tuvo lugar? En el Parque Alegría. Entonces, al nosotros responder esas preguntas, automáticamente ya tenemos la información para poder decir o contar esa noticia. Entonces, precisamente podríamos decir que es cierto que el domingo pasado en la mañana ocurrió un rescate de 2 gatos en el Parque Alegría. Se escucharon los maullidos de los gatos que estaban en una rama y desde las que no se sabía, no se podían bajar.
Así subió una niña en hombros para llegar hasta ellos y poderlos bajar. Una vez que ambos gatos estuvieron en el suelo, salieron corriendo y estuvieron sanos y salvos. Acabamos de contar la noticia contando todos estos detalles importantes y respondiendo efectivamente estas preguntas que nos orientan, ¿cierto?, a la manera adecuada de cómo debemos decir una noticia. Muy bien. Las noticias también pueden impactarnos un poco, digamos que por sus temas, ¿cierto? Así como nosotros hemos leído estas dos noticias anteriores que son temas de la naturaleza, pues también pueden ser noticias educativas, como en este caso esta noticia que dice viajes culturales. El pasado 13 de diciembre las autoridades educativas decidieron aumentar el número de excursiones escolares. Los estudiantes terrícolas podrán viajar a otros planetas y realizar intercambios con los alumnos de los planetas que visiten. Esta noticia quizás puede sonar a una noticia futurística, ¿cierto? De cosas que pueden ocurrir, ¿cierto? Donde se hacen excursiones a otros planetas. Esperemos que de pronto esto pueda llegar a suceder muy pronto, ¿cierto? Bueno. Tenemos muchas noticias, entonces es importante también que cuando ustedes lean una noticia, pues entiendan y comprendan cada uno de sus elementos, como lo decíamos. Entonces, el titular, la bajada, que es ese resumen cortico que se hace de la noticia, el cuerpo de la noticia, y comprender muy bien de qué es lo que estamos hablando para poder transmitirlo y para poder orientar a las demás personas. Veamos este ejemplo de noticia y cómo ustedes de pronto podrían pensar en contarlo, ¿cierto? Acá tenemos de que el artículo nos dice que la policía ecológica y dos niños de la ciudad de Puerto Maldonado lograron rescatar a un tigrillo. El felino estaba encerrado en una jaula sucia dentro del circo Perejil. Los niños Antonio García y Julio Requejo descubrieron el pobre tigrillo cuando asistieron al circo acompañados de sus padres, inmediatamente avisaron. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿cierto? En esta noticia ya nos informaron, ¿cierto? De qué ocurrió con este tigrillo, cómo fue que participaron estos dos niños, por qué estaban encerrados en una jaula y qué fue lo que ocurrió realmente durante el evento. Entonces, la idea, mis chiquitos bellos, es que ustedes también cuando lean una noticia tengan esa capacidad de transmitirle y contarle a otras personas sin quitar información y sin aumentar información que no corresponde a la noticia. Bueno, veamos otros ejemplos. Muy bien, entonces miren que esta noticia nos dice localidad Paso Hondo 12 de marzo del 2005. Niños al rescate, brigada de niños busca un hogar para los animales sin casa. En la escuela Tres Palos, una brigada de niños se encarga de buscar familia a los perros y gatos vagos de la comunidad. En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Conejeros, sostiene que la idea surgió porque nos daba mucha pena ver a los animales abandonados, sin comodidad y sin casa. Ellos, al igual que los seres humanos, tienen derecho a ser queridos y protegidos. Para cumplir su objetivo, los niños han realizado una consulta en las casas de sus vecinos y llevan un registro de los hogares que estarían dispuestos a recibir un animalito. La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias a la brigada varios animales han encontrado su hogar. Es muy interesante esta noticia, ¿cierto? Porque realmente nos cuenta no solamente de algo muy bonito que es ese valor del cuidado y protección de los animales, ¿cierto? Sino que también nos invita a generar conciencia, ¿cierto? Entonces es una noticia también de tipo educativa y es muy interesante la labor que están haciendo estos niños para buscarle hogar a estos animalitos que están de pronto abandonados en la calle. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, vemos ahí cómo las noticias realmente nos brindan información, que si nuestra tarea consiste en transmitirlas oralmente o darlas a conocer a otras personas, pues debemos tener la responsabilidad de hacerlo en forma adecuada, sin cambiar la información y siempre manejando una información que sea veraz y oportuna. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, entonces vamos a ver algunas pauticas ahí a través del chat para poder fortalecer un poco lo que es la transmisión oral o la expresión oral de las noticias. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, ya nos vemos en el chat.